Bienvenidos a la edición del mediodía de noticias del canal Andes. La primicia que les tenemos del día de hoy se trata acerca de la recuperación del tesoro Quimbaya, el cual se encuentra en España, y su devolución a Colombia. Se trata de 122 piezas de orfebrería de oro elaboradas por la cultura indígena de ese nombre, las cuales datan del siglo III después de Cristo, y las cuales, sin ninguna autorización, fueron regaladas por el presidente Carlos Holguín Mallarino en 1892 a la reina María Cristina de España. Desde 2017, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional hacer todo lo posible para que ese tesoro sea devuelto a Colombia. Y eso fue de un largo proceso judicial que el abogado José Antonio José Reginfo, experto en Derecho Internacional, comenzó hace por lo menos 15 años ante el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá. Para ampliar más el contexto histórico de esta importante noticia, tenemos a dos invitadas especiales, las historiadoras Gabriela Salamarti y Valentina López, las cuales hablarán de 3 puntos importantes. Primero, cómo en la época del presidente Holguín hubo un estado fuerte o caudillo, donde no había ninguna unidad ni control estatal. Segundo, los estados de excepción y la falta de control presidencial. Y tercero, la época de la República Liberador-Conservador, donde había una falta de consenso y seguridad jurídica en el país. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Como bien explicaste, actualmente en Colombia se está exigiendo la evolución de una pieza importante de nuestro patrimonio cultural, el cual indudablemente es invaluable. Sin embargo, es preciso entender por qué suceden este tipo de acontecimientos en Colombia y por qué presenta un atentado a nuestra riqueza histórica y a la memoria. Colombia es un estado que históricamente ha estado quebrantado, y para esto es menester remontarnos a un periodo en el que este país estaba construyendo y reconfigurando sus instituciones estatales, exactamente en el siglo XIX. Esta etapa es muy problemática, pues se caracterizó por el fuerte bipartidismo, y para entender esto, debemos recurrir al libro del Estado Fuerte Caudillo, escrito por Mario Lacerna, que nos brinda perspectiva y contexto de la Colombia que ha tenido una gran falta de legitimidad estatal, pero que también ha tenido una falta de unidad nacional, precisamente por la desconfianza a las instituciones y al individualismo rampante, al cual hace alusión Mario Lacerna al describir el Estado caudillo. Es así como se desencadena esta clase de acontecimientos que en consecuencia debilita el aparato estatal. Por esto, Colombia se entendió como un Estado caudillo que carece de unidad nacional y que presenta una desconfianza del aparato estatal. Adicional a esto, en Colombia se han brindado facultades extraordinarias al Ejecutivo. Para darnos un ejemplo, podemos mencionar la tradición autoritaria colombiana respecto a los estados de excepción y el uso desmedido de esta figura, de la cual han abusado y han terminado por implementar medidas drásticas y de carácter incluso fascista al tomar decisiones de esta índole, como por ejemplo el mandato presidencial del expresidente Mariano Ospina Pérez, quien decidió cerrar el Congreso en 1949, obviando el sistema de frenos y contrapesos, que es muy crucial en un estado. Es así como un acto tan delicado como regalar el tesoro Quimbaya, sin una previa consulta de los entes institucionales pertinentes, resultaba en ese entonces ser un tema que no tenía mayor trascendencia en su época y que definitivamente demuestra vacíos inmensos en el aparato estatal y la figura presidencial, la cual obviaba el proceso establecido constitucionalmente para tomar decisiones de esta índole. Gracias, Gabriela. En años recientes, la importancia que se le da a movilizarse para obtener la repatriación de las 122 piezas de oro del tesoro Quimbaya ha aumentado, en especial desde el 2017, cuando la Corte Constitucional ordenó al gobierno hacer todo lo posible para obtener dicha repatriación. Un avance significativo, más no suficiente, pues hay una inconsistencia entre la toma de acción que el gobierno está tomando para poder obtenerlo, pasando de periodos de inacción a periodos de acción, como puede ser visto en el cambio presidencial más reciente, con el paso del gobierno de Iván Duque al gobierno de Gustavo Petro, donde se pasó de una inacción por parte del gobierno de Duque a una toma de acción por el gobierno Petro, como puede ser representado con la carta que los ministros de Cultura y Relaciones Exteriores, Juan David Correa y Luis Gilberto Murillo, hicieron hacia sus homólogos españoles, pidiéndoles la repatriación del tesoro, lo cual denotó una falta de cohesión y toma de acción entre los diferentes bandos políticos, afectando la continuidad de acciones en el gobierno. Este tipo de inconsistencias presidenciales no solo se ha visto reflejado en este momento, sino que es algo que ha ocurrido históricamente en Colombia, en especial durante el siglo XX, con los constantes cambios de gobierno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador,
que puede ser modificado en la transición de la República Conservadora a la República Liberal en 1930, donde los conservadores querían revertir lo hecho por los liberales y viceversa. Siendo uno de los casos más sonados la reforma agraria de 1936, durante el gobierno liberal Alfonso López Pumarejo, que causó un gran nivel de descontento entre los conservadores, que una vez volvieron al poder, intentaron revertirlo. Esto ocurrió en el gobierno de Laureano Gómez en 1950. En este gobierno no solo se intentó revertir esto, sino que se intentaron revertir muchas de las otras reformas que ellos consideraban no estaban de acuerdo con sus ideales en el partido, entre las cuales se encuentra el sufragio masculino, que antes había sido dado universalmente a todos los hombres por los liberales, pero que una vez en el gobierno de Gómez se cambió, pasando a ser un sufragio solo para los hombres casados por la Iglesia Católica, provocando que en el país los cambios que se buscan hacer durante los gobiernos no tengan una consecuencia por cada periodo presidencial, sino que estos se vean cortados según los ideales políticos del partido que está al mando. Volviendo al ejemplo, en la diferencia de acción que hay entre los gobiernos más recientes de Iván Duque y Gustavo Petro, la falta de continuidad que hay entre ambos gobiernos para atrasar el proceso de repatriación del tesoro quimbaya. Aparte de que da a entender que esa repatriación solo es el objetivo, o solo es algo que quieren, un grupo de colombianos, más no un ideal de la nación, por lo cual eso puede dificultar que la repatriación se ocurra. Gracias Gabriela y Valentina por sus aportes. Queridos televidentes, podemos concluir que la exigencia de la evolución del tesoro quimbaya destaca las profundas falencias históricas y actuales en la estructura y legitimidad del Estado colombiano. A lo largo del siglo XIX y XX, el país ha enfrentado una construcción institucional débil, marcada por un fuerte bipartidismo y el otorgamiento de poderes extraordinarios a los presidentes. Estas condiciones han llevado a decisiones arbitrarias y falta de consulta a los entes pertinentes, como se evidenció en el regalo del tesoro quimbaya. La falta de procedimientos claros y el abuso de los estados de excepción han debilitado el sistema de frenos y contrapesos, afectando la protección de nuestro patrimonio cultural. Por otro lado, en años recientes, los esfuerzos por repatriar las 122 piezas del tesoro quimbaya han sido inconsistentes, reflejando la falta de cohesión en la toma de decisiones entre diferentes gobiernos. El cambio de inacción bajo Iván Duque a la acción bajo Gustavo Petro ilustra cómo la alternancia política afecta a la comunidad en políticas culturales. Este patrón histórico de inconsistencia y falta de continuidad impide un progreso sostenido en la protección de nuestro patrimonio cultural, sugiriendo que la repatriación del tesoro quimbaya no es un objetivo común entre todos los colombianos, sino un interés de ciertos grupos, lo cual resalta la necesidad de una política cultural más coherente y unificada. Gracias por escucharnos el día de hoy y estén pendientes para próximas noticias.